Con la llegada ayer de noche de las primeras 50.000 vacunas COVID-19 de Pfizer-BioNTech, está todo pronto para que mañana comience la inmunización del personal de la salud. Entre los trabajadores del sistema sanitario ha habido hasta ahora, en estos 12 meses de pandemia, 7 fallecidos y 3.583 contagios, de los cuales se recuperaron 3.202. Pero en el caso de este coronavirus, recuperación no es sinónimo de todo bien. Muchos de quienes estuvieron enfermos quedan con secuelas, a veces por unos días, a veces por meses y meses. Hoy vamos a conocer uno de esos ejemplos, el de la doctora Alicia Fernández, que pasó 2 semanas ingresada en CTI, luego 1 semana en sala y otra semana en internación domiciliaria. Le dieron el alta el sábado pasado y todavía siente en su cuerpo las huellas del COVID. Vamos a conversar con ella a propósito de su experiencia y también sobre cómo ha sido este año de trabajo sin vacunas ante un virus tan contagioso y peligroso. Doctora Alicia Fernández, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, Emiliano, Romina, Rosario. Un gusto realmente y gracias por este tiempo. La doctora Fernández es pediatra, especialista en cuidados intensivos, coordinadora del área programática de la niñez en el Ministerio de Salud Pública y además escritora de cuentos. Sí, escritora de cuentos. Los oyentes memoriosos pueden tener en sus registros el nombre de Alicia Fernández como ganadora del 3er premio de nuestro concurso de cuentos cuando el tema fue Cuentos con Fantasmas, mayo del año 2017. Qué experiencia aquella, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? Sí, el cuento de Mariana. Me acuerdo perfectamente porque además fue súper emotivo lo que sucedió después. No fue el hecho de ganar, sino el hecho de lo que sucedió, que un grupo de niños de Guichón, de una escuela rural, lo adoptaron como que leían sus cuentos, además, todas las semanas escuchaban, y lo eligieron para hacer una obra de teatro, incluso vinieron a Montevideo. Tengo esos recuerdos como si hubiese sido ayer. Hoy justamente de mañana miraba una foto que me regalaron, que yo comentaba fuera de este momento, que están todos vestidos como estuvieron para la obra de teatro y que decía una frase de Galeano que me parece muy oportuna recordarla. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me parece que estamos hechos de historias. Y es así, realmente y sin duda, ¿no? Porque esa historia y esta historia han marcado momentos de mi vida, ¿no? Obviamente, momentos diferentes. Aquel fue un muy buen momento, este fue más doloroso, pero bueno, tengo que agradecer estar viva y estar bien, así que bueno. Se emociona. Obviamente, la emoción está a flor de piel. Me queda una pregunta al margen. ¿Cuánto ha escrito en materia de cuentos? ¿Cuántos cuentos ha escrito? ¿Con qué frecuencia escribe? Escribo, sí. Lo que pasa es que no siempre me presento porque no he salido otra vez, lamentablemente, pero sí escribo, sí, me gusta mucho escribir, me encanta. Capaz que dentro de un rato volvemos a esa faceta y quizás al cuento mismo aquel, pero vayamos a la experiencia la experiencia con el COVID. A usted le diagnosticaron COVID el viernes 5 de febrero, ¿verdad? Correcto. Y al día siguiente, sábado 6, ya pasó a CTI. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese vértigo? En realidad, yo me sentía muy mal el viernes. Recuerdo que cuando estaba en casa y dije me voy a tomar la temperatura y tenía 39, estaba con la respiración un poco más rápida y bueno, decidí llamar para consultar. La médica que vino inicialmente me ocultó y me dijo, cosa que yo no hice, podía haberlo hecho, pero bueno, no lo hice. Me dijo que tenía una neumonía, que es el término que usamos para las infecciones pulmonares,
y que obviamente me midió la cantidad de oxígeno a través de un saturómetro y ahí me había bajado un poco la temperatura, había disminuido esa polimnea, así le llamamos nosotros a esa respiración más rápida. Y bueno, me dijo, vamos a controlarte. Cuando vuelven a controlarme, eso fue de tarde, en la noche, decidieron ingresarme porque la saturación ya había bajado y el cuadro lo ameritaba. Aclaremos qué es la saturación. Es un término que a raíz del COVID se ha vuelto relativamente popular, pero no todo el mundo lo domina, ¿no? No, la saturación es una medida indirecta de cómo está el oxígeno en la sangre, vamos a decirlo así, porque técnicamente, para que se entienda, se mide mediante un aparatito que se pone en el dedo, y entonces normalmente uno tiene que tener de 95 hacia arriba. En ese momento de la primera consulta yo tenía 96, respirando sin oxígeno obviamente, pero ya cuando volvieron en la noche la saturación había bajado y cuando llegué a la Española estaba más baja aún, así que decidieron directamente ingresarme en el CTI para apoyo. Por suerte, gracias a Dios, no requería apoyo invasivo, sí, lo que se llama cánula nasal de alto flujo. Vamos por partes, vamos por partes. Usted está especializada en CTI de niños, ¿no? De niños, pero nosotros usamos esas técnicas acá. Bueno, ¿se vio venir la posibilidad esa de que terminara usted misma en CTI? ¿Ya había pasado por CTI alguna vez en su vida? Sí, había tenido una internación muy breve, hacía 4 años que tuve una cirugía abdominal, que estuve 8 horas en bloque quirúrgico, y bueno, en esas situaciones, que eso se ha dicho mucho en este tiempo, era una cirugía, había hecho una complicación, pero era una cirugía de coordinación y no oncológica, y por lo prolongado, la edad, consideraron que tenía que pasar a CTI, pero ingresé una tarde y al otro día de mañana me pasaron a intermedio y rápidamente de intermedio a sala. Fue totalmente diferente, eso sabía que iba a suceder por el tipo de cirugía, pero en este caso, cuando supe que tenía la enfermedad, porque además perdí el gusto y el olfato, o sea que yo ya sabía que tenía COVID ese viernes, porque eso fue brusco, además, no lo perdí progresivamente, sino que fue brusco. Le dije a mi esposo, si estoy con COVID, posiblemente vos también estés contagiado. Nuestro hijo no vive con nosotros ya hace tiempo. Y bueno, cuando vinieron, le hicieron además el test a él rápido y le dio positivo. O sea, que lo más difícil fue, a mí me llevaron y él quedó en casa porque el cuadro de él en ese momento no justificaba internación. Ajá. Y el que se queda solo. Yo me fui, pero bueno, tuve la suerte de que me ingresaron en CTI, pero había una señora que estaba en la misma situación que yo, llevaba unos días más, pero que estaba también con ese aporte de oxígeno, la cánula nasal de alto flujo, y entonces estar con otra persona además es muy bueno, porque por más que no estábamos hablando todo el tiempo, porque no podíamos, obviamente, nos hacíamos mucha compañía, y entonces eso es algo súper valioso, pero el que se queda en casa se queda solo, ¿no? Yo le estaba preguntando por el sentimiento, la sensación, cuando le dieron la noticia de que iba a CTI. Usted es médica y por lo tanto, entre comillas, es dura. Usted está acostumbrada a vivir, a pasar, a compartir situaciones difíciles de pacientes, ¿no? O sea, usted conoce ese ambiente. Otra cosa es cuando le toca ser la protagonista, otra cosa es cuando le toca a usted. Pero justamente sabiendo lo que usted sabe, por un lado por un lado un médico, digamos, tiene eso, ¿no? Tiene puede tener la frialdad del conocimiento acumulado. Pero ese conocimiento también le dice a usted, o le pudo haber dicho en aquel momento, de los que van a CTI, muchos se complican, bueno, y unos cuantos terminan muy mal. Entonces, ¿cómo fue la reacción suya en ese momento?
honestamente sentí mucho miedo e inseguridad. Sentí miedo, sí. No soy fría para nada, soy pediatra, los pediatras tenemos esa característica que nos hace diferentes y Está buena la vivimos... aclaración, pero puede pensar el oyente eso, ¿no? El médico, bueno, ya está fogueado en esas cosas. No, pero para cuando le toca a uno, no, estaba del otro lado y realmente sentí miedo justamente por eso, Emiliano, lo que usted decía, y es, sabía que iba a CTI, que inicialmente no fui a una técnica, digamos, no invasiva, no me metieron un tubo, ni estuve ¿A usted no la entubaron? No, por suerte no. Pero eso fue una decisión de ellos, no mía. Yo, desde el momento que entré, me puse a total... quedé en manos de ellos, soy creyente además en manos de Dios, pero en manos de ellos, y confié totalmente en sus decisiones. Yo no interferí para nada, fui una buena paciente. Pero hay evoluciones muy negativas en el CTI, ¿no? Sí, y además el cuadro mío era muy reciente, o sea que eso podía empeorar, y yo lo sabía, en las siguientes semanas. O sea que, y bueno, y así pasó. Inicialmente me hizo muy bien el apoyo que me hicieron. Decidieron hacerme plasma de convaleciente, lo cual acepté, obviamente firmé el consentimiento. Yo me puse en manos de ellos, de las decisiones que tomaban, que yo sabía que las estaban haciendo por mi bien, y a los 2 días de eso hice un bajón impresionante. Me sentía muy mal, aumentaron el apoyo, pero bueno, se mantuvieron siempre en ese método no invasivo, que obviamente a mí me ayudó mucho, pese a que estaba quieta y me movía un poco, sí, obviamente, pero no podía estar caminando ni paseando por la habitación o saliendo al corredor. La situación... era complicada, o sea, yo tenía una infección que era bilateral. Bilateral, aclaremos eso. Sí, que era de los 2 pulmones, que eso se extendió en la evolución, requería alta concentración de oxígeno, o sea, normalmente nosotros, así como estamos ahora, respiramos 21%, y las concentraciones de oxígeno que se pueden aportar por ese método es 100%, y uno está con esas concentraciones y eso asusta. Normalmente cuando nos ponen una canilita con oxígeno estamos hasta 3 litros, y con este método a uno le ponen 60, 70 litros. Entonces, hay que estar con la boca cerrada, que es difícil para los que conversamos mucho, pero bueno, uno se siente... No, pero hablando un poco en broma, y uno se siente tan mal que realmente hace todo lo que nos dicen. ¿Siempre estuvo consciente? Todo el tiempo, sí. Me decían, por ejemplo, ponete boca abajo, intentaba estar boca abajo. Yo nunca duermo boca abajo, pero bueno, intentaba estar el mayor tiempo, porque boca abajo ayuda a que los pulmoncitos están llenos de burbujitas de aire, ¿no? Y esas burbujitas, cuando uno está cursando una enfermedad de este tipo, una infección respiratoria, una neumonía, se tapan, digamos. Entonces, el ponerse boca abajo y no estar siempre boca arriba, que es como uno está más cómodo, ayuda a abrir esas burbujitas. Entonces ellos me insistían en que en algún momento del día, por favor, me pusiera boca abajo, y bueno, yo lo intentaba y lo hacía, les hice caso en todo, la verdad. Y bueno, gracias a Dios y a ellos, bueno, estoy bien. Una pregunta a propósito de... No estoy en el 100% aún. Ahora vamos a ir a eso, sí. Pero una pregunta más a propósito de ese periodo, el del CTI. Usted ha trabajado en el campo de la humanización de los cuidados intensivos pediátricos, ¿no? ¿Qué conclusiones sacó desde ese punto de vista, tan discutido últimamente, a propósito de cómo es la estadía de un paciente en un CTI?
En el caso nuestro, y me refiero a las dos, porque yo tenía, reitero, una señora Rita que estaba conmigo, tenían una actitud en este CTI que yo no lo sabía y que realmente me hizo muy feliz de que la tuvieran, porque sé que en otros lugares no sucede, y es que permitían que familiares con los equipos de protección personal correctamente colocados ingresaran 2 veces al día, 15 minutos que en realidad se extendían a media hora, en el caso de ella, un poquito más. Digo en el caso de ella porque en el caso mío yo preferí que no vinieran. Nosotros tenemos una familia muy chiquita, mi hijo estaba sin COVID, nuestro hijo, entonces tenía que llevarle las cosas a mi esposo, que estaba en casa en ese momento, todavía no estaba internado, y mi hermana, yo tengo una hermana melliza, Marta, y mi mamá tiene 90 años, o sea que Marta tenía que llevarle las cosas a mamá, y además entre los dos traían cosas a mi esposo y a mí, al CTI, pero yo les pedí que no entraran, porque si alguno de ellos se enfermaba, más allá de las medidas de protección, hubiese sido un desastre. Entonces, fundamental la visita de familiares, dice un oyente, Lucía, que manda su mensaje en este momento. Eso no es frecuente, no es algo, por lo menos, tradicional, ¿no? No, pero yo quiero destacar otra cosa. Yo lo veía con Rita, que venían su esposo y sus 3 hijos a verla, con los cuales establecí como dice Rita, una amistad que la vamos a mantener, porque fueron muchos días juntas, pero ellos cuando venían era como si yo fuera parte de su familia, obviamente que no se podían acercar, uno tenía que respetar los protocolos, pero lo que quiero destacar, que me parece que es muy importante, es el personal de salud. Yo sé que soy funcionaria de la institución hace muchos años, pero no todos me conocían, ni sabían quién era, porque el personal se iba rotando. Y me trataron nos trataron con muchísima calidez. Ustedes tengan en cuenta que en las habitaciones hay cámaras. Ellos entran a controlarnos, el médico entra una vez al día, obviamente tiene, a muchos de ellos sí los conocía, porque trabajo acá en la institución hace muchos años, pero el personal de enfermería no me conocía, no nos conocía. Y yo recuerdo un día cuando ingresó mi esposo, que él estuvo en sala, no estuvo en CTI, que obviamente estaba muy angustiada. Una de ellas entró, se sentó, me abrazó y estuvo conmigo mucho rato, casi 1 hora, hablando, ayudándome. Eso es muy importante. Ese abrazo con todo el equipamiento de protección de por medio, ¿no? Con todo el equipamiento de protección de por medio. Y yo incluso agarré un tapaboca que tenía, porque lo intentaba hacer como protección hacia ellos cuando entraban, y me lo puse. Y ella me dijo, no, sacátelo, porque te vas a sentir incómoda con el alto flujo y con el tapaboca, ¿no? Ese gesto para mí fue impresionante. Pero todos, o sea, nos tocaban, nos agarraban las manos, nos daban ánimo. Eso fue impresionante. O sea que la humanización, dentro de la manera que se podía, nosotros en la unidad acá, en la unidad de cuidados intensivos, nos ingresan pacientes, obviamente con hisopados pendientes, nos ponemos los equipos de protección personal, los ponemos en área COVID hasta tener el resultado del hisopado, pero los padres se visten y entran con ellos. Nosotros nunca dejamos a los papás, si hay uno de los padres, obviamente entran de a uno, por obvias razones en este momento, o quien quiera, pueden entrar abuelos en lugar de sus papás, pero lo que es importante es que nosotros en pediatría ya lo tenemos eso muy aceitado. Acá lo trabajamos hace más de 6 años. Nosotros hacemos todo, los procedimientos, intubamos, ponemos vías, todo lo hacemos con los padres adelante, si los padres quieren estar, obviamente. Son pero aspectos los CTI de adultos, muy relevantes, ¿no? Sí, pero eso es humanizar los cuidados. Pero en el caso de los CTI de adultos eso no está arreglado. Yo me llevé una sorpresa, una muy grata sorpresa, cuando vi entrar
a una de las hijas de Rita, esta señora que estaba conmigo, y entonces le dije a ella, Rita, ¿hay visitas? Y ella me dijo, sí, venimos todos los días. Yo era el día siguiente de mi ingreso. Dije, qué bueno. Después pensé, en el caso mío no pueden venir, pero me pareció, a ella era como si le dieran un estímulo, por no decir inyección, un estímulo de energía. Era impresionante. Eso creo que es algo muy valioso. Yo lo decía el otro día con esta pandemia que el 13 hace un año que nos está azotando, y uno piensa, cambió la forma de nacer, porque durante mucho tiempo la humanización del parto, que era algo que estaba protocolizado también, se evitaba que entrara quien la mamá decidiera acompañarla en el parto. Ahora eso se cambió, pero bueno, inicialmente también se había modificado. Cambió la forma de vivir, porque el que nos pedían que saliéramos lo menos posible, que circuláramos lo menos posible, que fuéramos prudentes con las medidas, que lamentablemente la percepción de riesgo se ha perdido en la población. Eso da mucha pena cuando tenemos avisorando la mejoría de todo esto, y coincido con lo que dijo el ministro Salinas, que escuché hace un ratito. Cambió la forma de enfermar, porque el que se enferma y está solo y se queda solo en la casa, no puede entrar otra persona. Eso pasa si se enferman varios juntos, bueno, comparten la cuarentena, pero si uno, como pasó en nuestro caso, a mí me internan, mi esposo se quedó solo en casa, y cambió la forma de morir, porque el temor que uno tiene frente a esa enfermedad, y lamento que haya personas que sigan bogando porque no existe y diciendo que esto no existe, es que mueren en soledad. Entonces no pueden verlos, los informes a la familia se dan telefónicamente. Entonces es muy dura, porque morir en soledad no es lo que corresponde, ¿no? La humanización indica que es un derecho estar acompañado en todos los momentos cuando uno lo necesita. Es entendible que la seguridad del personal se mantenga, pero hay que abrir todo esto a esa humanización tan necesaria en los cuidados. Antes de hacer la pausa, vamos a volver por unos segundos a la doctora Alicia Fernández, escritora. Estábamos hablando de su experiencia acumulada como pediatra en CTIs pediátricos. Bueno, el cuento que ella envió para aquel llamado del año 2017, mayo de 2017, Cuentos con Fantasmas, se basaba justamente en ese ambiente. Se basaba. No tenía título. Creo que viene bien volver a escucharlo en este momento. La guardia estaba complicada, sobre todo por la situación crítica de Mariana. Llevaba días internada en la unidad de cuidados intensivos. Una moto la atropelló al salir de la escuela. Había hablado largamente con sus padres, una y otra vez. Aquella noche ambos la acompañaban. El cansancio me estaba venciendo y me recosté un rato. No sé cuánto tiempo dormí. Bruscamente desperté y la vi sentada a los pies de mi cama. Me miraba fijamente. En su boca se dibujaba una sonrisa. Sentí miedo. Cerré los ojos un instante. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba. Me levanté rápidamente, encendí la luz que estaba junto a la puerta y corrí hacia la unidad de la que me separaban pocos pasos. El corazón de Mariana había dejado de latir. Ya regresamos a la entrevista con la doctora Alicia Fernández. ¿Cómo ha sido para los funcionarios y profesionales de la salud este primer año de pandemia? Estamos conociendo esa cara de la emergencia sanitaria en primera persona. El diálogo es con una médica
pero no una médica cualquiera, porque pasó 2 semanas internada en CTI y luego 2 semanas más para terminar con el alta, y aún tiene secuelas. Es la doctora Alicia Fernández, coordinadora del área programática de la niñez en el Ministerio de Salud Pública. Además, escritora aficionada. Recién poníamos al aire el cuento, aquel tercer premio en el concurso de Cuentos con Fantasmas de mayo del año 2017. No quise agregar nada, fuimos derecho con un breve silencio nomás a la tanda. Ahora volviendo a escucharlo, Alicia, ¿algún breve comentario? Primero, qué suerte que vino la tanda, porque me emocioné realmente. Bueno, los oyentes ni le cuento, ¿no? Uno atrás del otro llegan los mensajes a propósito de eso, de cómo los estremeció, del lagrimeo que generó esa historia, etcétera. Quiero decir algo. Uno puede escribir cuentos con personajes ficticios. En realidad yo cambié la situación, pero esas percepciones que tenemos, los que creemos y creemos que el alma existe, muchas veces uno tiene esas percepciones, y en ese caso yo recuerdo perfectamente, Mariana sobrevivió. No se llamaba Mariana, pero sobrevivió. Y eso fue lo que hicieron los niños de esa escuela, que le cambiaron el final. O sea, obviamente el corazón había dejado de latir. Siempre uno piensa en la muerte, y bueno, no, por suerte existe la reanimación y muchos vuelven y quedan bien. Fue el caso de ella, que había sido una situación muy grave. Pero esas percepciones, yo recuerdo que fui a la unidad, me desperté de golpe y fui a la unidad, y realmente había parado, había habido un problema la estaban aspirando, se trancó la sonda, lo recuerdo perfectamente. Además, la reanimamos, la reintubé, y Mariana, digo Mariana porque es el nombre del personaje del cuento, me removió, me trajo muchos recuerdos, y me trajo esa evidencia. Yo lo pongo, sus padres la acompañaban, ya que la humanización en pediatría es de hace mucho tiempo. Tal vez eran breves, entraban un ratito, pero ahora es todo el tiempo, es totalmente distinto. Entonces me removió, obviamente, me recordó. Yo mantuve mucho tiempo el vínculo con esa familia. Y ahora mismo la maestra está mandando sus saludos a través del WhatsApp desde allá, desde Noelia, divina, Noelia, me acuerdo perfectamente de ella. Sí, que está en Paysandú ahora. Sí, claro. No está más en Guichón. Sí, me acuerdo, en la ciudad de Paysandú, divina. Volvamos al hoy. Recuerdo eso, muy emotivo eso, ese momento, sí, lo recuerdo perfectamente. Decía, volvamos al hoy. Usted pasó 2 semanas ingresada en CTI, luego 1 semana en sala y después 7 días más en la casa. Recién le dieron el alta el sábado pasado, 6 de marzo. Ya volvió a trabajar, está participando por videollamada desde allí, desde el sanatorio donde se desempeña, ¿no? Estoy acá, sí. Exactamente. Bueno, está trabajando, pero todavía tiene en su cuerpo, siente en el cuerpo las huellas del COVID. ¿De qué manera concretamente? ¿Cuáles son las secuelas? Bueno, lo primero que quedé, yo soy de emocionarme muy fácilmente, lloro más, me angustio más, tengo una evidencia distinta de lo que veo, las cosas que pasé, cambié. Mi forma de ver, tengo 63 años, no tengo ningún empacho en decirlo, estoy más cerca de la jubilación que de continuar mi vida activa, pero me siento muy bien como para seguir trabajando, y amo lo que hago, si no, obviamente no lo estaría haciendo. Hay gente joven a la que creo y debo ayudar en su formación. Entonces, eso me ha ayudado mucho a sobrellevar esto, pero estoy con la sensibilidad a flor de piel. Eso es así. Físicamente, el no tener olfato y gusto es un problema. Demora. Sigue, ese problema continúa, esa carencia continúa. ¿Y cómo se sobrelleva? El olfato no lo recuperé aún, el gusto sí, pero eso hace que uno no sienta
tampoco la enfermedad, ganas de comer. El estar en CTI, no tener muchas ganas de comer también, obviamente complica la masa muscular. Yo decía un poco en broma, me sirvió para adelgazar, pero bueno, no es lo que uno quiere, ¿no? Pero sabiendo que tenía que alimentarme, de repente comer poca cantidad de cosas que me aportan proteínas y una dieta lo más saludable posible, pero cuesta mucho, porque además si uno no siente el sabor es como que comes cartón y es lo mismo. O sea, tú mirás lo que comes y sabés lo que es porque lo ves. Pero es difícil, ¿no? Pero esa es una complicación que eso se recupera, lleva su tiempo. Yo llevo un mes, el gusto lo he recuperado, no 100%, pero lo estoy recuperando, el olfato no, todavía. Y lo otro es el cansancio. Eso es realmente los dolores musculares, el cansancio que uno siente. Uno tiene ganas de estar acostado. Creo que el estar en actividad y el haber vuelto, reitero que no estoy 100%, obviamente, pero me ayuda mucho desde el punto de vista emocional. Pero al mismo tiempo tiene que ser, digamos, un esfuerzo extra, trabajar con esa carga de fatiga arriba. Bueno, pero nadie me obligó, lo hago porque yo siento que me hace bien. Y es una fatiga corporal, o sea, yo en este momento estoy sentada, voy, veo a los pacientes, los reviso, pero tampoco estoy 24 horas al lado de ellos, ni tampoco estoy haciendo 24 horas, aclaremos, ¿no? Como soy responsable del sector, vengo, paso visita, estudiamos, hacemos actividades fuera de lo que es estar todo el tiempo en el área asistencial. Tenemos nuestro lugar para estar, pero creo que es una forma en la cual yo me siento útil. No todo el mundo puede pensar de la misma manera y pueden creer que no es correcto lo que estoy haciendo, pero bueno, no contagio, me siento bien, me protejo obviamente igual por mí, claro, por ellos. ¿Y hay otras secuelas? ¿Hay algunas secuelas más? Porque se han mencionado y se han constatado en distintos pacientes que pasaron por la enfermedad, por ejemplo, déficit de atención, problemas cardíacos, dificultades auditivas como tinnitus. ¿En su caso? No. Por suerte, no. Bueno, puedo ser un poco dispersa, pero no, eso no me aumentó. No, ninguna de esas complicaciones la tuve, no. Según me comentaban colegas suyos, por ejemplo, ha habido secuelas de problemas cardíacos en enfermos no sintomáticos. Y si concretamente citaban casos de jugadores de fútbol, por ejemplo. Bastante delicado entonces tener eso como novedad encima, ¿no? Pero nos tienen controlados, obviamente. Sí, por claro. Ejemplo, que hacía crisis asmáticas, pero no fue eso lo que me desencadenó esto, obviamente, que fue un contagio que no sé cuál fue la fuente, no lo sé, porque además soy una persona muy obsesiva en el cuidado. Antes de que empezara esta entrevista, me observó porque estaba con el tapaboca, la mascarilla puesta. Sí, charlando claro, fuera de micrófono yo decía, va a salir en la emisión en video, ¿por qué con tapabocas? Y la doctora Fernández me contestó, no, lo que pasa es que yo estoy acá en esta habitación junto con una colega y tengo que tener puesto el tapabocas. Bueno, la colega se fue, esa fue la solución. La echamos. Aclaro que está en la unidad. No se fue para la casa. No, se pero fue sí, de ese ambiente. Eso es sumamente importante. Y eso creo que también es importante para que entiendan por qué estoy acá. O sea, hay otra persona que está de guardia, obviamente, pero bueno, como responsable de la unidad, siento la obligación de venir, pasar visitas, estar con ellos, aclarar dudas, discutirlo. Pero las secuelas son reales. Hay que ver las secuelas a largo tiempo de esto, porque no lo sabemos, ¿no? Pero sentí temor de salir afuera, es una realidad. Yo viajo en ómnibus habitualmente y
todavía no he logrado hacerlo, es mi esposo que me trae y me lleva, lo tengo de Uber o de taxi, pero eso me está costando y yo toda la vida anduve... ¿Pero y por qué? ¿Cuál es el problema allí? No sé, supongo que es que tengo, subir la escalera del acceso al ómnibus, tengo un poco de debilidad en las piernas, entonces me da un poco de temor caerme, no por el ambiente del, aclaro, no por el ambiente del ómnibus en sí, sino por el subir, el bajar, me da un poquito de miedo todavía. Pienso que cuando recupere más la fuerza, que eso se pierde, sí, es así, la fuerza muscular, las piernas, uno está muy quieto, más allá de que venían las fisioterapeutas, a las cuales le agradezco mucho el esfuerzo, pero me pasaba, por ejemplo, que ellas venían y yo de repente no tenía ganas de hacer ejercicios, y yo les decía, te prometo que cuando tenga ganas los hago, y ellas me decían, no, los vamos a hacer ahora. Me respetaban, por ejemplo, la parte respiratoria, si yo no me sentía muy bien, me dejaban los ejercicios respiratorios, que son los que más cuestan, pero la movilidad de las piernas, el ejercicio de las piernas sí me hacían hacerlos y yo lo hacía. Por eso digo, un poco en broma, un poco en serio, creo que fui una buena paciente, pero claro, ellos nos tienen que exigir y es por nuestro bien, ¿no? Que creo que eso es algo importante. Uno no puede decir, no quiero que me hagan esto porque no estoy con ganas de hacerlo. No, no tenés ganas, bueno, hacemos lo que tú tengas ganas de hacer. Enseguida, por ejemplo, después de esta pausa quiero hacerle una última pregunta de varias que podríamos incorporar en esta charla de hoy. Doctora Alicia Fernández, mañana viernes se inicia el periodo de vacunación para el personal de la salud, justamente, con el arribo ayer de las primeras dosis, 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Ustedes, bueno, usted no, porque recién pasó por la enfermedad, pero sus colegas, funcionarios, enfermeros, médicos, especialistas, están convocados a pasar por el pinchazo. ¿Cuánto cambia la vacunación, la tarea de ustedes? ¿Cómo ha sido hasta ahora este año de trabajo en los sanatorios, en los hospitales, en este contexto de pandemia? Bueno, en realidad agradezco la pregunta por dos razones. Una, primero quiero hacer un comentario que me parece que es muy valioso. No habemos en Uruguay ciudadanos de primera y de segunda, ni hay vacunas de primera y de segunda. O sea que cada vacuna, por sus características, a la población que le va a ser suministrada, fue elegida de acuerdo a una evaluación no solamente de la vacuna, sino del riesgo de esa población. Como dice un amigo muy querido, Martín Bacino, el médico está en la trinchera, y es cierto que está en la trinchera, y estamos en contacto con personas que están enfermas de COVID-19 o son sospechosas, pero además estamos en contacto con personas que están sanas. Nuestra obligación ética es no contagiar al paciente que viene a consultarnos. Entonces, eso es fundamental. Nosotros tenemos, que no sé si va a ser mi caso, porque cuando llegue el momento en que me pueda inmunizar, voy a ponerle el brazo a la vida, como digo, a la vacuna que sea, no me importa. Ya escuché que el ministro comentó lo del Sputnik, y están todas validadas las que se traen a Uruguay, las que vienen por el Fondo COVAX y las demás. Y eso es muy importante, o sea, no es yo quiero darme esta porque da, no, porque ¿cuál es el objetivo que tuvo la vacuna de Sinovac y que lo tiene? Es que no tengas una enfermedad grave, ni ingreses a CTI, ni te mueras. Entonces, eso me parece que es un concepto muy importante. Sí, ese es el primer efecto de la vacuna, ¿no? El efecto sobre la persona. Eso es lo primero, porque, a ver, hay personas que pueden recibir una vacuna y no adquirir la inmunidad en su totalidad, y pueden padecer la enfermedad, pero no una forma grave, no el ingreso a CTI, no morir. Porque ese es el temor que todos tenemos y el temor que yo también tuve, obviamente.
porque es el temor que uno tiene cuando ingresa a CTI. Pucha, si ingreso a CTI, la posibilidad de morir es más alta. Y bueno, eso no hay que pensarlo de esa forma. Usted decía recién, la primera obligación ética del médico, del enfermero, es no contagiar al paciente, no contagiar a los pacientes con los que deba tratar. Porque además, claro, estamos hablando de que ustedes atienden a pacientes de distinto tipo, no solo a los pacientes COVID, ¿no? Obviamente, ese creo que es el concepto más importante. Por eso hablo de personal de salud en general, la auxiliar de servicio, la enfermera, las tisaneras, los que entran los licenciados, y los médicos, los fisioterapeutas, todo el personal de apoyo, los que vienen a hacer las radiografías, entran con los equipos de protección personal, que les puedo asegurar que y uno que lo ha usado, dan calor, malestar, nos ponemos las antiparras, se empañan, los que usamos lentes, se empañan los lentes, se empañan las antiparras, salimos, nos sacamos todo, el paciente nos requiere, volvemos a vestirnos, volvemos a entrar. Ha sido un año de trabajo muy complejo, muy complejo. Creo que más las propias enfermedades que ha habido en el personal de la salud, más las cuarentenas, bueno, y en el último extremo también los fallecimientos, ¿no? Yo daba los números hoy al comienzo de la entrevista. Sí, es así, tal cual. Yo recuerdo que el primer fallecido, que fue el profesor González Risotto, fue el 28 de marzo. Y el 14 el sábado, hace justo un año, que se declararon, aquel fatídico viernes 13, se declararon los primeros casos en Uruguay de este virus, que pasamos, digamos, en una calma chicha, como dicen los marinos, en una calma chicha hasta que vino la tormenta. Y ahora, usted lo decía, y es así, estamos viendo todos los días los números, y los números asustan. Y justo ahora, que antes veíamos la luz al final del túnel, ahora tenemos las vacunas acá. ¿Y qué pasa? Que la población, que hay campañas incluso en contra de la vacunación y en contra de la existencia de esta enfermedad, ¿no? En el personal de la salud, ¿cómo es el estado de ánimo con respecto a la vacuna? ¿Qué es lo que usted ha palpado? Bueno, están muy optimistas. Por ejemplo, estábamos mirando ayer, yo estuve en la computadora ayudando a compañeros a inscribirse y se han agotado los lugares, que eso es súper positivo. O sea que nosotros lo vivimos como un problema. También, ojo, que hay que acordarse que se recibe una primera dosis ahora, hay una segunda dosis, y después de esa segunda dosis hay 15 días para adquirir la inmunidad. Falta, para quienes se vacunen mañana, falta, digamos, un mes, en el mejor de los casos, para tener la inmunidad, ¿no? Y a ver, tenemos que mantener las medidas. Uno habla de las burbujas, uno habla del uso de la mascarilla, que hemos tenido muchas idas y venidas, sobre todo con respecto a los niños y a la situación de aquellos niños en las cuales esto no se recomienda, niños con determinadas patologías o con trastornos de espectro autista, o niños con alguna discapacidad que pueden no tolerarla. Entonces hemos ido cambiando a lo largo de este tiempo, gracias al grupo asesor honorario, sin duda, entre los cuales, más allá de las 3 cabezas, entre los cuales hay pediatras con los cuales hemos estado en contacto todo el tiempo y que nos han ayudado en lo que es la toma de decisiones y el porqué de esas decisiones. Pero bueno, llegaron las vacunas, llegó la vacuna de Sinovac, ahora la de Pfizer-BioNTech, va a llegar AstraZeneca, que viene por el fondo COVAX, va a llegar en algún momento Sputnik 5, lo dijo el ministro. Entonces, hay que intentar promocionar esta inmunización y no olvidarnos también que en poco tiempo va a llegar la vacuna de influenza. El año pasado hubo 1 millón de personas que se inmunizaron. ¿Por qué se inmunizaron? Porque tenían miedo. Y pese a que esa vacuna no cubría contra esta enfermedad. Entonces, ahora que la tenemos disponible, ¿qué estamos esperando? O sea que me parece que hay que concientizar a la población de la importancia
que tiene de poder controlar esto. Reitero, el coronavirus vino para quedarse. Nosotros ya teníamos coronavirus dentro de los virus que provocan infecciones respiratorias, no esta variedad, pero a ver, cada vez que entra uno, ahí se queda. El asunto es, no sabemos si no nos vamos a tener que vacunar anualmente, no sabemos el tiempo que dura la inmunidad, ni de la enfermedad, ni de la inmunización. Pero lo que sí sabemos es que ahora es lo que tenemos que hacer para intentar frenar esto, que uno, lo único que tiene que hacer es mirar para los costados, los países vecinos, y ver cuál es la situación de gravedad que tienen. No se puede saturar el sistema sanitario. Lo que sí se tiene que saturar son las reservas web. Eso sí se tiene que saturar, pero no el sistema sanitario. Doctora, no podemos darnos el privilegio de otros países, que mal, privilegio negativa, ¿no? De que no tienen ni oxígeno para asistir a los pacientes. Tienen que elegir a quién tratan y a quién no. Eso a nosotros no nos puede pasar. Doctora Alicia Fernández, pediatra, especialista en cuidados intensivos, que se desempeña en la Asociación Española en Cuidados Intensivos Pediátricos, es magíster en Administración de Empresas de Salud, coordina el área programática de la niñez en el Ministerio de Salud Pública, fue presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, además escribe, y escribe muy bien, como quedó claro. Doctora Fernández, gracias entonces por acompañarnos hoy con este testimonio y con su elocuencia, incluso con este alegato final en pos de la vacunación. Nos mantenemos en contacto, nos va a interesar, claro, conocer de qué manera evoluciona y termina la recuperación, pero ya la vemos muy activa y eso nos deja muy contentos. Les agradezco muchísimo esta entrevista, no saben cuánto, y me parece que sí, ese alegato final es importante para que entendamos que más allá de que hay posiciones y voces en contra, no lo hagan de esa manera. Si no se quieren vacunar, que no se vacunen, pero que no intenten convencer al que ya está convencido. Y el que no está convencido del todo, bueno, espero con esto haberlo convencido. Padecer la enfermedad en una forma grave, y hay muchos pacientes graves y jóvenes en este momento que están padeciéndola, no es buena. Entonces, apostemos a la vida y pongámosle el brazo a la vacuna. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Gracias a los dos. Hasta pronto. Muchas gracias. Ya volvemos, venimos con la tertulia de este jueves.